Hola, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a G00, el podcast. Yo soy su host, Alex, y conmigo están Dana y Fer. ¡Saluden! Hola. Me gusta escucharlas otra semana más. El día de hoy, primero que nada, vamos a hacer un disclaimer porque vamos a hablar de temas emocionalmente densos. Así que si no están teniendo como un día de que upright, que vaya hacia arriba, o si están como en un periodo sensible de sus vidas, puede que les sienta mucho este tipo de temas, así que pues escúchelo con discreción. Puede ser que les sea algo que necesitabas escuchar o algo que digas como no, es verdad, sí, yo estuve en lo mismo. Entonces, pues nada, primero que nada ese disclaimer. Y segundo, perdonen nuestra mala pronunciación del alemán. Esto no lo decimos como una advertencia de trigger warning. Simplemente decimos que no pronunciamos muy bien el alemán, pero el tema del episodio de hoy involucra mucha pronunciación mal hecha del alemán, así que ni modo. I'm sorry, hicimos lo mejor que pudimos. Pero bueno, en el episodio de hoy, pues decidimos hablar de un tema que llevamos pensando, particularmente Dana y yo, desde hace mucho tiempo, que es como el concepto de live as life. Y por qué surgió ese concepto y como por qué lo tenemos tan clavado desde hace mucho tiempo. Entonces, pues esto nos remonta a muchas cosas, pero principalmente a un episodio que ustedes ya probablemente escucharon del podcast, que es el episodio de Shigatsu. Entonces, ¿por qué se relaciona el tema de hoy con ese episodio, Dana? Cuéntame. Pero para el público conocedor, no conocedor, voy a dar esta introducción. Hay un anime que se llama Shigatsu wa Kimi no Uso o Tu mentira en abril. Basically trata sobre niños músicos y cómo están tratando de reencontrarse un poco en la vida, ¿no? Y el tema principal es la vida de un chico llamado Kousei, que perdió a su mamá porque su mamá estaba enferma y entonces se murió. Y pues ella era pianista, así que entrenó a su hijo para ser pianista, ¿no? Y basically todo el drama, todo el anime pasa de que Kousei tiene que superar como que sus traumas, superar la muerte de su madre y pues decidir si quiere convertirse en pianista o si quiere hacer alguna otra cosa. Pero hay un concreto episodio donde su coprotagonista, que es Horimiya Sono, que es una violinista, se queda en casa de Kousei y están ahí revisando partituras viejas y ella se encuentra con una partitura de justamente Live Slide, o acá traducido al español Mal de Amores, que resultó ser una pieza de música clásica de un compositor de origen austriaco que se llamaba Fritz Kreisler. Y basically ellos desarrollan todo un episodio acerca sobre este concepto del mal de amores, sobre la pieza, le explican y bueno, te lo conectan con la historia y con todos los traumas de tu vida y de tu infancia para que nunca jamás se te olvide. Entonces, gracias a que Alex y yo vimos este episodio, que desde hace como 4 o 5 años quedamos con este issue de desarrollar bien como que este término y qué conlleva, cuáles son las acciones que involucra y cuáles son los personajes ficticios de anime, de dramas, de películas, de libros, de lo que sea. A nuestra consideración encajan en este concepto de llevar una vida live life o de haber cometido algún acto de estos o de haber sido maldecidos con esta suerte. Excelente explicación. Muchas gracias, Dana. Es que, o sea, tenemos como que contarles todo este contexto de dónde sacamos el término y así pues para que entiendan un poco la idea que llevamos, porque, o sea, ya habíamos escuchado antes la pieza de Live Slide, pero la interpretación que se ve en la serie de Shigatsu es muy particular y es muy emocional. Honestamente es uno de mis episodios favoritos de ese anime porque me hace llorar muchísimo, ¿sabes? Es como emocionalmente muy fuerte. Entonces, está padre porque tiene diferentes interpretaciones lo que significa el Live Slide. La primera es como, pues el mar de amores que tiene extrañar a alguien que ya no está, ¿no? A alguien que
ya literalmente no está en este mundo, así que ese sería como por un lado el tema con Kosei y su mamá, pero también es como un love sorrow, como en el sentido anglosajón de la palabra sorrow, en el sentido de que también es amargo al mismo tiempo el pensamiento que tiene el protagonista en esa serie de Kosei como con su mamá, porque tiene una relación muy complicada, ¿no? Entonces, para él como incluso reconocer o recordar esos momentos que estuvieron como felices con su mamá, también le trae, le llena de paz, le llena de amor y le llena de tristeza al mismo tiempo. Entonces, creemos que es una emoción muy compleja esto del Liebesleid, que sí, o sea, traducirlo como el mal de amores está muy bien y me gusta que es tal cual mal de amores y no como corazón roto o descorazonado o otro tipo de sinónimos que también tenemos como en español o lovesick en inglés. Yo no diría que el Liebesleid solo involucra como el mal de amor que te genera el amor romántico, sino yo diría que es como en parte como todos esos pequeños pesares que hay en las cosas que amamos, no solamente en las personas, sino también como en cualquier cosa que le vertimos como nuestro amor en particular. Y también de nuevo regresamos a la referencia de Shigatsu porque en la serie es como en este episodio donde Kosei por fin se reconcilia con la música, ¿no? Entonces él, spoiler alert, si no han visto Shigatsu y no escucharon nuestro episodio de Shigatsu, Kosei tiene este trauma con la música hasta cierto punto de que él no puede escuchar lo que toca, así que es muy paradigmático que para alguien como él, que es músico, no pueda escuchar la música y ya no sea algo de lo que disfruta, ¿no? Entonces es literalmente un mal de amores, porque la música fue algo que amó durante tiempo, le causó también mucho dolor y está aprendiendo a amar otra vez. Entonces es muy interesante, creo que puede pasar en muchas áreas de la vida, no solo con la música, sino como con nuestros gustos personales o etcétera. Así que pues por eso les vamos a hablar un poquito más acerca de este tema, de qué entendemos como tipos de Liebesleid, de la pieza, porque también es muy bonita. Y pues nada más como recordarles que Kosei decía que Liebesleid era como la pieza que su mamá tocaba para arrullarlo, ¿no? Él decía, es que era como mi canción de cuna, pero en su momento le pregunté a mi mamá, ¿por qué Liebesleid y no Liebesfreude, que es como la alegría de amor y es otra pieza de Kreisler? Entonces cuéntame, Dana, ¿qué es el Liebesfreude de acuerdo a Kreisler? Bueno, Kreisler obviamente fue músico, fue compositor y compuso para violín y creo que también un poquito para piano. Y justamente él hizo estas dos piezas, fue Liebesleid y Liebesfreude. Una es la alegría del amor y el otro es mal de amores. Era como una especie de LOL burla. Él hacía un poco como hacia el amor, hacia la música, hacia los sentimientos. Y muy curiosamente, se dice, ¿verdad?, que cuando él interpretaba la alegría del amor, justamente después empezaba a tocar el mal de amores o viceversa. No tocaba el uno sin el otro, sino que los dos eran como parte de una sola cosa y a la gente le parecía bastante curioso, ¿no? Hubiera escrito una pieza dedicada a todas las mieles del amor y que inmediatamente continuara con una pieza fuera como ay, la desgracia, la tragedia y el pesar, ¿no? Pero si las escuchan juntas, en realidad sí se llevan bastante bien y sí te cuenta de cierta manera una historia. Y se supone que en este contexto del anime de Shigatsu, la mamá de Kosei prefería el Liebesleid por encima del Liebesfreude, porque ella consideraba que era como más importante, como que aprender a amar a pesar de la pena y entender esta parte de la pena en el amor, simplemente estar como que enfocado en lo bueno y en la alegría del amor. Es un concepto complicado y no sé cómo es que la mamá de Kosei arrollaba a Kosei con eso, pero bueno, cada quien, ¿no? Sus cositas. Sí, sin duda. O sea, es como una pieza muy emocionalmente fuerte para un
para que eso sea como lo que tocas para tu pequeño hijo que se duerma. Pero también tenía mucho que ver como con la intención que le daba a ella, ¿no? O sea, en una parte de ese episodio como que acosa y le dicen que está tocando la pieza como si estuviera enojado, ¿no? O sea, con mucha furia. Y luego él mismo lo racionaliza y dice como, no, es que mi mamá no tocaba esta pieza así, mi mamá era como una pieza que tocaba de manera muy delicada y muy sentida. Entonces es lindo, ¿no? Pensar que el Liebe Slide tiene tanta belleza en sí misma como el Liebe Freud. Y pues también de acuerdo a esta investigación que hicimos del buen Kreisler, resulta que aparentemente Liebe Slide está dedicada o está inspirada en la emperatriz Sisi. Y pues, pequeño contexto histórico, la emperatriz Sisi fue Elisabetta de Baviera. Ella fue la esposa del archiduque austríaco Francisco José. Entonces, pues, ella fue una figura que estuvo en un periodo de la historia bastante relevante, ¿no? Porque pues estuvo en un periodo de entreguerras en Europa. Y pues la cuestión es que Sisi es recordada por ser, primero, una mujer muy hermosa, ¿no? Todo el mundo la admiraba muchísimo por su belleza y así. Además, era una persona que decían que tenía un espíritu muy libre y amaba mucho la naturaleza y así. Pero era también una persona muy, muy triste. Entonces, la mayoría de los retratos como que se hacen actualmente acerca de sus biografías y de la vida que vivió, pues te narra la historia de una mujer que vivió en un contexto uh, muy estricto para la época. También hablan acerca de cómo ella no quería realmente ser emperatriz, nunca le gustaran todas las cuestiones como de la corte y de la, como todas las reglas que tenía que seguir y así. Tuvo muchos problemas igual con su imagen corporal y muchos amorillos así al paralelo de su relación con el emperador, porque se decía, ¿no? O sea, que el emperador pues nada más tenía ojos para Sisi, etcétera, pero al mismo tiempo ella era como siempre lo que estaba en segundo plano en la vida de él. O sea, nunca tuvieron una relación en la que los dos estuvieran como iguales y no convivían demasiado. Él siempre estaba muy ocupado pues con las labores de emperador y esas cosas de archiduque, y pues ella estaba más bien como solitaria. Entonces sí tuvo muchos amoríos que terminaron bastante mal. eh, Su vida también termina de una manera muy trágica, y particularmente ella perdió perdió una de sus hijas. O sea, una historia triste. Entonces, la verdad es que tiene mucho sentido que Kreisler hubiera inspirado el Liebesleid en Sisi, porque si bien ella era hermosa y tenía como todo para ser una joya de palacio, sin duda la realidad es que ella no hubiera querido otra cosa más que estar como fuera, libre y salir de la torre. Yo no, una onda muy como Rapunzel, así de que escapar y ser libre y así y todo eso. Entonces, no sé, me pareció un dato muy curioso que fuera sí, la inspiración. Le veo todo el sentido y también me da muchas las vibes como de ahora cada vez que escuche Live Slide también me voy a acordar mucho de estos escenarios como de Baviera y así. Siento que da mucha esa pinta. Y pues así, entonces, eso sería con respecto a Kreisler, nuestro querido compositor, pero no tenemos tampoco muchos datos con respecto a su vida, ¿verdad, Ana? Está un poquito complicado. Sí, es un poquito complicado por el contexto, por el periodo, por la nacionalidad, porque si hubiera sido Chrysler alemán, francés, hubiera tenido muchísima más difusión. Pero pues bueno, agradecemos que tan siquiera haya un poquito de información disponible del mundo para saber qué existió y qué era lo que pensaban, ¿no? Pero justo una de las cosas más curiosas de esta pieza es que siempre suele ser muy controversial. Les voy a explicar por qué. Obviamente la pieza para nosotros es como Love Sorrow, ¿no? Entonces siempre que hay una especie de como de concurso o performance, la gente que pues se dedicó toda su vida a estudiar música clásica espera que la pieza se interprete con un cierto carácter, ¿no? Que si me vas a hablar de las desgracias del amor, yo sienta que la pieza está como pesada, ¿no? Que yo pueda sentir el dolor en cada nota. Que verdaderamente como que
me estés comunicando el sentimiento correcto con lo que los estudiosos creen que es la intención original con la que escribió el autor, ¿no? Justamente, el mal de amores supone que la gente cree que debería de tocarse como con mucho pesar, pero ha habido gentes revolucionarias en la música clásica que dicen como, ok, sí, esta pieza es Love Sorrow, lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué la voy a tocar apesadumbrado, no? Si al final de esto el dolor sigue siendo como que parte de este círculo del amor, ¿no? Interpretaciones que ustedes pueden buscar en internet, donde hay gente interpretando Love Sorrow, pero como con mucha gracia, con mucha alegría, con mucho juego. Una de las más famosas y también de las más criticadas es de un violinista que ya falleció, que se llamaba Isaac Stern, y ahí lo criticaban mucho en sus versiones de Love Sorrow, que la gente decía, es que suena demasiado alegre, suena demasiado jovial y quiero aquí destrozarme las venas con galletas de animalitos, pero es justamente el ingenio que tienen estos otros intérpretes de decir, ¿sabes qué? No porque algo tenga la palabra sorrow en el título quiere decir que yo lo voy a proyectar así. Creo que justamente también ese es el enfoque que toma Shigatsu, la mamá de Kousei, de decir, ok, esta pieza tiene como cierto carácter, pero a mí me vale y yo le voy a dar mi reinterpretación personal. Yo creo que es muy válido, honestamente. Creo que es muy válido que no se toque es así como tal cual, como la obviedad diría, ¿no? De que vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? Siento que la gente diría como de que no, pues esto es onda una gimnopedia de Satie, ¿no? Lo tienes que tocar así triste, triste, triste. Pero no necesariamente, honestamente, o sea, si tú escuchas Live Slide, hay unas partes que suenan como muy bonitas, o sea, muy fantasiosas. No es una pieza tan pesada, la verdad. Eh, y me hace mucho sentido el hecho de que tenga como su secuela, ¿no? Liebes Freud, o puede ser como su predecesora, Liebes Freud, dependiendo del ciclo. Tal vez podrías cambiar el orden de Liebes Live y luego a Liebes Freud y tienes un final más feliz, o si le pones un Liebes Freud primero y luego pones a Liebes Live, es un final triste en una historia que nos estés contando, así que no sé, creo que da para mucho y está padrísima, la verdad. Y el arreglo que se escucha en Shigatsu es el de Rachmaninoff, porque pues Rachmaninoff dijo, sí, claro, esta pieza, necesitamos tocarla así con todo lo que se merece a todo lo alto. Es que Rachmaninoff era el best of sad boy y él decía como, esta pieza está tristísima, no está para piano, pues yo la voy a arreglar para piano, que no es posible que esta pieza tan buena y yo no la puedo tocar. Damos muchas gracias a Rachmaninoff por todos los arreglos que hizo, la verdad. ¿Quién más hubiera podido entender esa pieza como Rachmaninoff? Honestamente, honestamente nadie lo hubiera entendido como él y grande su labor. Y también creo que contribuyó mucho a que esta pieza sea como recordada, ¿no? Porque ya no solo quedó como en el acervo de piezas de violín, sino que también ahora es también una pieza popular en piano, así que está padrísimo. Y pues ya, eso sería como respecto a la pieza, tal vez. Nada más como último dato curioso para que vean que todos son hijos de la mala vida. La mayoría de la gente prefiere tocar y escuchar más Live Slide que Lives Freud. ¿Por qué será? Los dejo a su consideración. De hecho, casi nadie sabe que existe Lives Freud porque pues, a la topa. Para que vean que no les gustan las cosas felices, amigos. Todos buscan destrozarse la vida. Para que vean que desde esa época las canciones de dolidos ya eran populares, o sea, el hecho de que canciones como, o sea, como piezas como Live Live y La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal sean inmortales es porque todos en algún momento hemos sido Live Live y todos en algún momento hemos sido La gata bajo la lluvia, entonces considérenlo. Yo creo que ahí está la magia de las rolas dolidas, ¿o no, Dan? Obviamente, obviamente han sido hit desde hace 400 años. No me sorprende que sean hit ahora. Y pues ya que hablamos, ya que empezamos a hablar acerca de los temas dolidos, ¿verdad? De los que habla mucho la música, la poesía y en general el arte, creo que es un tema muy recurrente en general, esta narrativa de cómo el amor es el inicio de la palabra amargura, dirían los grandes filósofos de décadas pasadas, Mecano. Este,
siempre es un tema recurrente, ¿no? Así como el contraste entre el amor y cuando el amor se acaba, o cuando estás enamorado y luego estás como con el corazón roto y así. Sin embargo, yo creo que Live Slade se puede entender de muchas maneras y por eso les vamos a sugerir como los tipos de Live Slade que nosotros entendemos, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, nosotros diríamos que otra reinterpretación de lo que puede ser un Live Slide o un mal de amores sería un escenario A, en el que dejas ir al amor en el último instante. Entonces, ¿a qué nos referimos con este tipo de escenarios, no? O sea, como ya tenías como a alguien con quien estabas bien, alguien a quien querías mucho y así, pero en cierto punto algo se quiebra, algo pasa mal, así, y entonces dices, no, pues ya, esta persona ya agarró sus maletas, ya se fue. Creo que Taylor Swift tiene una escena en una de sus canciones muy parecida a esto, entonces siento que ella lo entendería, de que, this is me leaving, de que sí, pero tú no me fuiste a buscar. Es como esta escena de Juego de Gemelas, ¿no? De que, pero ¿por qué te fuiste esa noche? ¿Por qué no me fuiste a buscar? Algo así. Siento que sería un tipo de live sleep, ¿o no? Exile. Literalmente, Exile es un live sleep. En este sentido sería como nuestro primer escenario de live sleep. Y es muy fuerte, honestamente, esta dicotomía entre de algo que ya fue y quedarte con él ¿cómo se dice esto? Arrepentimiento, sí, el arrepentimiento de no ir a buscar a alguien cuando todavía tenías esa pequeña chance, pero luego está esa delgada línea entre de que no, ya déjalo, ya fue, o todavía tienes 1 milímetro de posibilidad para apostar. Más complicados. Siguiente tipo de live slide, ¿cuál sería, Dana? Antes de eso, quiero decir que el que acaba de describir Alex es de los más fuertes y de los más personales para este podcast. Tenemos demasiados testimonios, ¿verdad? Llamémoslo así, testimonios de personajes ficticios que la han aplicado y nos destroza, ¿o no, Lick? Muchísimo, en verdad, muchísimo. Y le aconsejaríamos a nuestros podescuchas que tengan cuidado con este tipo de live slide. Es muy fácil caer en él. Y pues siempre les decimos, ¿no? Como que no se queden con las ganas. Si tienen esa duda, si tienen esa espinita de que should I go, de que debería correr a tener a esa increíble despedida en el aeropuerto, háganlo. Nunca saben, podría ser la mejor anécdota de sus vidas o podría ser el oso más grande del mundo, pero no se preocupen, incluso si fuera un oso ir a correr tras de alguien para perseguirlo, o sea, antes de que se vaya en el aeropuerto, podría ser divertido, I don't know, tal vez tienes una buena anécdota, quizás, o quizás reinicias todo, nunca se sabe, así que si tienen la espinita de que todavía quedó algo pendiente, háganle caso a esa espinita. No, Tipo ahora sería... sí. Continuando con nuestro siguiente tipo de live slide. Tenemos este que es como muy específico, pero siento que muchos lo han experimentado y es cuando tienes como el amor muy cerca, que se podrá decir que está casi a la vuelta de la esquina, que casi es tuyo, casi lo sientes, pero suddenly desaparece sin decir nada y te deja con ese vacío. Que es los más complicados porque no está tanto en tu control, ¿sabes? En muchos de los ejemplos que vamos a dar, como que podría haber pasado algo para que tú no cometieras el error, pero este es de los que la vida te aplicó el jueguito, ¿sabes? Sí, por supuesto, porque el hecho de que lo sentías como muy cerca o estabas como dudoso de lo que sentías en un momento y cuando por fin te diste cuenta de que era, ya es tarde y como que esa persona ya no está en tu vida y así es muy difícil, honestamente. Luego además porque nunca se sabe, honestamente, aquí aplica la de pensar de que la vida es bastante corta, así que uno no debería dar por sentado a las personas que tienes cerca, ni tampoco a las personas que quieres, así que mucho cuidado con ese tipo de live slide, amigos. No sé por qué me siento un poco como
dando así los horóscopos, les juro que no estamos, en este episodio estamos intentando no predecir el futuro de nadie, ¿ok? En este episodio no vamos a aplicar los poderes de G00, así que no nos pueden venir a decir que nosotros les hablamos su relación. Estamos advirtiéndoles de antemano. Y aquí también, ojo, porque dije que la persona desaparecía y puede ser que desaparezca metafóricamente, o sea que ya no está en tu vida, pero también puede ser literalmente de que suddenly esta persona decide mudarse al reino de los cielos, ¿verdad? Y pues ahí sí ya, ni cómo, ¿verdad? Guay. Bien, así ya ni con Ouija para obtener respuestas, entonces mucho cuidado con ese tipo de live slide. Y sí, creo que es uno de los más recurrentes en la ficción, así que al rato les damos más ejemplos, ¿va? Luego, nuestro siguiente tipo sería cuando dejaste ir a alguien por su propio bien y a cambio tú recibiste un doble impacto o todo el impacto de esa relación rota. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos, Ana? Cuéntame. No sea personal, pero tenemos a una personita, ¿verdad? Muy querida en este pod. Nuestro gran gurú sensei de vida, Shishio Sensei, en nuestro episodio de Hirunaka no Rusei o Estrella Fugaz de Día, creo que se llama en español. Él cometió una acción que en este podcast bautizamos como la Shishio, ¿verdad? Es basically tú como que delante de la otra persona niegas tus propios sentimientos, no porque no quieres a la persona, sino porque la quieres mucho y sientes que como que no debería de quedarse contigo por diferentes razones y entonces tú decides dejarla ir, pero eso te destroza a ti más por dentro y al final terminan dos seres humanos destrozados, más o menos. Explicación. O sea, está compleja. Es un escenario muy complicado, ¿no? Así de que tomar la decisión de mentir, como dar esta mentira piadosa, porque sabes que a la larga es lo mejor para, a lo mejor no para ti, sino para la otra persona, o es lo mejor en el escenario, ¿no? Entonces, no juzgamos si ustedes han cometido la shishio, aquí no se juzga, ¿verdad? Simplemente les decimos que mucho ojo, porque eso sí tiene como muchas consecuencias, o sea, tomar ese tipo de decisiones en plan de que no, es que es lo mejor para esta persona, o de que así es mejor para ellos o para ellas, y no considerar que es lo mejor para ti. Creo que ese tipo de decisiones casi siempre te juegan chueco, honestamente. O sea, siempre que tomas una decisión pensando en que eso le va a beneficiar más a otra persona que a ti, casi nunca te sale bien. En mi experiencia, eso no suele salir bien. Así que, pues, mucho ojo. Eso puede ser otro tipo de live slide. Como sabrán, ya tenemos una teoría mucho más refinada de qué es, cómo ocurre y una guía de why not, por qué no hacer eso. Entonces, también pueden ir a escuchar a nuestro episodio de Hirunaka no Ryusei si quieren saber más de ese tema. Y así, es muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es nuestro siguiente tipo, Dana? Bueno, nuestro siguiente tipo es otro complicado y lo vamos a tratar de definir así. Es cuando tu corazón no se rompe de manera abrupta, sino que tu corazón no te duele como si te lo hubieran roto, lo que más bien es como que te lo están quemando a fuego a lento hasta que un día te das cuenta de que ya se volvió a ceniza y que no hay ningún pedazo con el que puedas volver a reconstruir. Y creo que se vaya quemando a fuego lento duele muchísimo más y si te lo rompen todo de un jalón, ¿saben? Ese es nuestro siguiente tipo de live sleep. Y también tenemos ejemplos y testimonios, obviamente. Sí, súper sí. O sea, creo que aquí aplica, sobre todo considerando que no todos los tipos como de rupturas o de mal de amores son iguales. Y eso es lo que más me gusta de usar como este término de live slide, porque cuando alguien dice, no, pues es que me rompió el corazón, o tengo el corazón roto, o como tuvimos una ruptura, o sí, no sé, siento que lo asocio mucho con esta imagen mental de alguien como que llorando mucho durante un tiempo muy específico de tiempo o sufriéndola verdaderamente, ¿no? Porque hay gente que
cuando tiene un corazón roto lo vive de una manera muy intensa, tal vez no por un periodo muy largo, pero es muy difícil sacarles, ¿no? Como de ese periodo de diríamos de luto, por así, sí, creo que sería como el luto de esa relación. Lo cual está bien porque pues la gente tiene chance de vivir sus lutos como quiera, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando les pasa eso, como que lo niegan o no lo dejan, o no lo sacan de manera tan explícita y eso también está difícil, o también cuando nunca te dan como que un motivo detonante, ¿no? Porque hay muchas relaciones o muchos como vínculos que se rompen no por una razón de peso. Cuando hay una razón de peso, supongamos de que una infidelidad o una pelea o algo así, ¿no? Como que es más fácil asumir así de que no, ya valió, ya se rompió esto, ya, adiós, ya no se va a poder reestructurar esta cuestión. Pero cuando es como una onda más lenta, que toma más tiempo, que es más desgastante, creo que eso es mucho más duro para las personas. Entonces, les recomendamos que si están en ese tipo de situación, como que se alejen antes de que les sigan haciendo daño, una relación que está como que entre sí y que no, y que entre que se va y que no, así que en su corazoncito, por favor. Mucho cuidado con este tipo de libertades porque es como de los que tienen más impacto a largo plazo, diría yo. Nuestro siguiente tipo es el de anhelar un amor imposible. Creo que ese también tiene su propia forma de live slide de la que mucha gente no habla. También es una forma de mal de amor, como algo que nunca se va a realizar. Y así, hay muchos ejemplos en la historia. Creo que los poetas han escrito tantas veces de esto que, pues, no sé, hay ejemplos para echar al aire o no. Uf, creo que es el más popular y el más conocido, ¿no? Porque normalmente todo el mundo dice como, ay, es que sufres por dos cosas. Número uno, te engañaron. Número dos, no te hicieron caso. No, en realidad el mundo es mucho más complejo que eso. Ese también se da mucho para la virtualidad, ¿no? No te metas con las relaciones parasociales, por favor, Fer. Me estaba proyectando. Con mi crush, el gran Christopher Wilde, no te metas. Con mi relación a distancia de 3 años, de 40 horas de diferencia, no te metas. No, no, no es verdad, amigas. Lo van no a todas ver, las van a ver. relaciones, no todas las relaciones a distancia son imposibles, pero muchas sí. Entonces, beware, beware. Y que viva lo parasocial, ¿verdad? ¡Viva! Sí, arriba. No, pero también está cañón, porque incluso uno puede tener un amor imposible con alguien que ni siquiera es como materialmente inalcanzable, en el sentido de que sea alguien que conoces y así, alguien que está como, que podría ser posible, pero las circunstancias, el entorno y la vida hacen que sea imposible, lo cual también está muy cañón. Y igual está denso, entonces, pues, aguas con ese tipo de live slide. Y ya, ¿cuál sería nuestro último tipo de live slide? No. En el último, igual está complejo porque es básicamente cuando tú tienes una persona que amas mucho y le haces daño y esa persona también te hace daño, pero no en el contexto de la pareja tóxica, sino que o una de dos, o es un daño no buscado para provocarse, o es un daño que es como inconsciente, o es un daño que más bien se trató de hacer como para protegerse y no salió mal. Sí, yo diría que este tipo de daño también tiene que ver mucho como con la falta de comunicación o una forma como no adecuada de cómo expresarte en general. Es muy fácil herir a las personas de esa forma y también creo que es importante saber que incluso cuando quieres mucho a alguien y aunque tengas una relación que tú consideres que es sana, no es como que eso exima la posibilidad de que en algún momento una de las dos partes se pueda sentir herida o le haga hasta cierto punto algo de daño a la otra persona y pues creo que en parte es algo que ocurre siempre que eres vulnerable con los demás, entonces
no sé, siento que es importante decirlo porque muchas veces la gente piensa que si hay problemas en una relación es porque uno de los dos es súper tóxico o tóxica, ¿no? Pero no siempre, o sea, simplemente las relaciones pues pueden tener este tipo de altibajos y aunque tú quieras mucho a alguien, nunca sabes, a veces la gente que quieres más es la que te puede hacer daño con las cosas más sutiles. Entonces es muy difícil. Así que aquí Dana tiene un ejemplo. Justamente están las cosas que podrían parecer que están muy soft, pero en la vida o en la mente de otra persona está de que no puede ser. Ya esto ya valió, esto es lo peor que me han hecho. Em, Tengo un ejemplo en donde una vez quisieron adelantar un regalo de cumpleaños y salió terriblemente mal y yo dije no puede ser, esta persona me odia y no era como en sí nada malo, pero o sea, como que no sé, no voy a dar más detalles del contexto, pero en mi mente eso es como un em, odia y me quiere dañar con esto, o sea, como cuando dicen este dicho de que las peores atrocidades de la vida fueron hechas con las mejores intenciones, es un poco de contexto. También tengo el contexto de todas las 3.800.000 veces en las que Fer y yo dimos por terminada nuestra amistad porque Fer me odiaba. En la que ella lo dio por terminada, gracias. Es que Fer me odiaba. Hay que dejar eso en claro. Me ponía su cara de odio todo el día. Comía el chocolate que le daba mientras Que me daba no, la espalda. para mayores referencias y para escuchar mi defensa, vayan a escuchar el episodio en el que Fer no odia a Dana, gracias. Y me sacaba la lengua. Entonces, ¿verdad? Los escuchas tienen que saber que cada vez que Dana saca a colación el tema de que Fer la odiaba, es la batiseñal de que Fer no ha hablado lo suficiente en este episodio, entonces queremos escucharla defenderse, aunque sea por un ratito. LOL, gracias. Es que yo estoy aquí como los puedo escuchar, ¿saben? Yo estoy aquí escuchando, el chismecito, aquí haciendo mis apuntes, ¿verdad? Y pues sí, esta es la interrupción para venir a defenderme, para aclarar por milésima vez que no odio a Dana. Y, y pues sí, a veces tenemos diferentes maneras de percibir la vida y de expresar las cosas. Y para mí, sacar la lengua no significaba que te odio y te detesto y por eso te voy a sacar la lengua. Next. Ahora sí, continuamos con la programación habitual. Ay, es que, ay, amigos, es que si la hubieran visto, si hubieran sentido el odio. Para mayor referencia, igual escuchen ese episodio y déjenme decirles que mientras Fer creía que éramos amigas desde el día, no sé de qué día, ¿verdad? Porque estoy segura de que desde el día 1 no. No, pero como la primera semana, después de la segunda semana, Y a mí me tomó como ¿cuánto? como un año más o menos, Algo así, un poquito más. Como sí, como what I'm 8 dealing meses, with. más o menos, porque puedo escuchar cabe aclarar que para mi cumpleaños no éramos amigas. Y por ese punto ya han pasado de que 10 meses. Gracias. Pero ya somos amigos, de hecho. Tuvimos que formalizar nuestra relación para hacer este podcast porque dijimos, no puede ser, vamos a vender como un podcast de amigas. Tuvimos que sentarnos así de que, ¿qué somos? Dime, necesito saber qué somos. Más contexto, puedo escuchar, la conozco desde hace más de 5 años y no habíamos aclarado la relación. Ya la aclaramos. Y yo quiero decir que gracias a que ya pudieron aclarar ese punto, podemos decir que terminó bien, que en este escenario sí terminó bien la cuestión, porque hubo comunicación y se dijeron las cosas después, en el momento en el que se tenían que decir, así que pues be patient y no amigos, asuman. lo que necesitan es sentarse con el micrófono y que les valga así cacahuate, que todo el mundo los va a escuchar y decir, pues yo tengo un nicho con esto y ya quedó grabado y lo van a escuchar todas las personas de internet, así que me vale y me voy a liberar ahora. Y ya, con eso ya. Me Internet también parece puede una ayudar a forma de mejorar. catarsis muy válida, ¿o no?
ayudar a mejorar relaciones. Yo creo que antes de esto no sabía que, o sea, les voy a dar justamente un ejemplo de esto, de una como buena acción que terminó mal, ¿no? Daba chocolate a Fer para caerle bien. Y me decía, gracias. Se giraba y se lo comía. Y yo así como de... Es "No que quería". en mi mente mi thought process era de que sí, me regaló un chocolate, me lo comeré para que vea que me gusta el chocolate and then I appreciate it, ¿sabes? And I was like, Ese I era mi want to thought talk to process. you. Ese era mi thought process. Pero era que sí, chocolate, me lo voy a comer. Pero bueno. Ella solo me ama porque le compro chocolate y ni me mira porque yo ya O decía sea, como, ella me lo estaba recibe tratando y así a la hablamos. Pavlovian, ¿saben? Yo era así, por rata de laboratorio. Annie Bird. No, era para iniciar conversación. O sea, yo te daba un chocolate y a lo mejor Lol. conversábamos de algo, no que me decías, thanks, y te girabas y te lo comías y ya. Y yo de que, ¿dónde quedó la conversación? I didn't know I had to do that. Ya ven. Entonces, Que mucho estaba complicado. cuidado. Complicado Porque hasta los chocolates pueden traer el Live Slide. sí, sí. Que esto está complicado porque, como se podrán dar cuenta, pues escuchas, Alex habla un montón, Fer casi no habla y yo medio hablo, ¿no? Pero Fer y yo, o sea, nos hablábamos en nuestras mentes, ¿saben? O sea, ese siempre ha sido nuestro language de que mental. Entonces, cuando queríamos como que verbal, estaba difícil. Sí, era complicado. Yo confirmo que la telepatía es real y que les funciona mejor la señal cuando es presencial. Entonces, sí. La telepatía es real, amigas. La telepatía es real. Confirman Dana y Ver. O puede ser que es porque no tenía una casa en Chiapas, también me pregunto eso. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Siguiente punto. Lord, don't bring her in this conversation. Aquí teniendo una discusión, no sé, ¿cómo se llama? Discusión en plena sesión de terapia grupal, ¿no? De que sí. Lol. Lo siento, Alex, mamá y papá están teniendo sus issues. Oh, no. Oh my god. We Me love dio you, sweetie. We're not breaking up. lol. Lol. Una That's disculpa si why. los triggeríamos, perdón, ¿eh? This This is is a a joke. For joke, you legal guys. reasons, this is a joke. I'm sorry. For Por legal eso reasons. Ajá. les advertimos que era un episodio emocionalmente tenso. Lol. Anyway, pues serían como nuestros principales tipos de Live Live. Como pueden ver, consúltenlos con sus personas de confianza, háblenlos, especialmente el último si lo hablan puede tener buenos resultados o muy malos. We don't know, tal vez termine en una pelea de cuchillos, quién sabe, pero pues no se sabe a menos que se comuniquen, y si no se comunican, sí les prometo que se termine el Live Live. Eso sí les puedo asegurar, que cuando no mencionas este tipo de cositas, es como cuando se apilan y se apilan. Y lo que no dices, las palabras no dichas, los sentimientos no expresados, se convierten en plomo y se convierten en lodo en tu interior. Así que, pues, comunicación. That's it. Ese sería como nuestro mejor consejo anti-Live Life. Aplica casi para todos los tipos, digo yo. Aplica casi para todos. No siempre funciona, pero pues es mejor intentar que nada, ¿verdad? Y pues ya, entonces, como este tema es muy recurrente en la ficción, pues ahora podemos platicar de algunos ejemplos de Live Slide que les trajimos para este podcast. El primero, evidentemente, sería el de Shigatsu, que ya se los comentamos al inicio del episodio, sobre Kosei, sobre su mamá, pero yo diría que hay otros personajes en Shigatsu que también experimentaron el Live Slide de distintas maneras, y yo diría que uno de ellos fue Etsubaki. Entonces, Etsubaki creo que a ella le pasó lo de que como que dio por sentado que tenía a alguien cerca, y para cuando se dio ya fue como de que no, too far, ya no se puede, ¿no? Entonces, diría que ese fue uno, pero en particular el que lo vivió más de una vez fue Kosei. Entonces, cuéntame, Dana, ¿qué opinas de que el pobre Kosei tuvo que vivir
no una, sino 2 veces el Live Slide. Y además quiero destacar que hay una frase en la que decían que el pobre Kosei se había convertido en un mejor músico a partir de que su mamá había fallecido. Y entonces alguien decía como de que, pero entonces eso significa que necesita perder a otra persona para convertirse en una mejor versión de sí mismo incluso. Es una forma muy extraña, pero no puedo creer que me spoilearon el final de la serie nada más con esa frase desde el capítulo como 10 o algo así. ¿Qué opinas tú, Dana? Que Kosei es ese típico personaje que, o sea, está muy bueno, pero como que el autor le trae odio o algo así y se encarga de que cada capítulo su vida sea como más miserable. Which, I mean, entiendo, porque necesitamos drama para que continúe la historia, pero a mi punto de vista, primer, su primer Love Sorrow ayudó a conseguir el segundo. Primero fue como muy tóxico y lo tuve como que atascado durante muchos años y el segundo, paradójicamente, lo ayudó como que a salir. Entonces también está un poco esa dualidad, ¿no? No siempre un slide va a ser negativo, ¿no? A veces es lo que necesitas para salir el estancamiento, porque al final de los sentimientos, y buenos o malos, siempre los sentimientos como que sacan de la zona de confort en la que estás. Te llevan a hacer cosas buenas y malas, pero al final del día sentimientos son sentimientos y te mueven. Malo si no te veas sentimientos. Yo creo que necesitas ser una persona muy sufrida para poder ser bueno en el arte. O sea, realmente muy poca gente recuerda a las personas que hacen interpretaciones vívidas y alegres. Que seamos honestos, en la sociedad no nos identificamos mucho con los momentos alegres porque son precisamente muy efímeros. No a todas las personas les pasan. Estamos más rodeados de momentos malos y de sentimientos negativos, entonces conectamos mucho más fácil con eso. Y creo que justamente ese tipo de sentimientos negativos que no sabes qué hacer es mucho más fácil canalizarlos en una obra de arte, en hacer catarsis de la felicidad. Estás feliz y realmente no es como que tú vas a hacer algo porque estás disfrutando. Estás triste, enojado, frustrado, decepcionado, con el corazón roto, y al contrario, es como cuando quieres empezar a hacer cosas precisamente para salir de ese estado. Y pues si no me creen, vayan y vean de los mejores músicos en la historia, tanto de música clásica como de pop, como de rock, como lo que quieran. Incluso gente que sea buenísima en los deportes, todos tuvieron unas vidas bien objetísimas. O dramas muy tremendos. Pero yo diría que, bueno, esto es algo que vamos a discutir un poco más adelante, pero Oscar Wilde decía que el verdadero motor del arte era el dolor y no la felicidad. Entonces, ojo, esto lo dijo en un contexto muy específico de su vida, que al rato les cuento el chismecito, pero yo estoy de acuerdo que si bien siempre se asocia pues como que a lo social, o sea, la sociedad tiende a callar mucho los pensamientos como negativos o el lado más pesimista / realista de ver las cosas. Entonces, creo que en una sociedad en la que, como en la que vivimos, en la que siempre te están diciendo de que be positive, sé Mr. Wonderful, hoy, el día de hoy, el sol va a brillar, si tú quieres que brille, y échale ganas, o sea, está bien, ok, a la gente le puede servir mensajes así, todos o sea, para arreglar su día. Siempre es lindo tener un buenos días estrellita, pero también es cierto que la gente tiene mucho derecho a expresar como su dolor de maneras pacíficas y creo que una de las maneras más pacíficas es el arte, ¿no? Entonces, no se debería juzgar a las personas por expresar como el love sorrow o lidiar con el love sorrow mediante el arte. Creo que es una forma muy pacífica. Alguna vez leí, creo que fue en una imagen de desmotivaciones, no me hagan caso, pero voy a putearlo de todas formas, que decía como que llorar es un acto pacífico de demostrar como tu impotencia o tu dolor. Y digo, pues sí, hay mucha gente que no llora o que no demuestra sus sentimientos y a veces eso te hace peor, ¿no? Porque incluso te puede hacer malestar físico. Así que no tengan miedo, a veces esas cosas pasan y expresarlos está bien y a veces salen cosas bien chidas como Live Slide.
o como Shigatsu, claramente el autor se estaba desquitando con un personaje en específico, pero qué gran historia nos dio. Qué mal por Kosei, qué bien por nosotros que disfrutamos una historia muy chida. Y ya. Entonces, pues nuestro siguiente ejemplo de Live Slide, como ya habíamos dicho, fue el de Hironaka no Rusei, porque ahí tenemos como toda esta cuestión de aplicar la shishio y así, y como ya les decíamos, queda perfectamente con nuestro segundo tipo de Live Slide. No solo eso, también está como el de Yuyuka con Mamura, de cómo a ella le duele mucho tener que darse cuenta de que la persona que ella creía que admiraba y todo por el estilo, realmente era alguien que no conocía, era alguien a quien pues tampoco la veía a ella como por quien era. Entonces eso fue un tipo de Live Slide. El de Suzume, evidentemente, que es como el más notorio a lo largo de toda la serie. Y así, entonces en general a Mika Yamamori le encanta estos temas. Es un tropo que usa muy recurrentemente en sus historias y por eso temo, y lo digo desde ahorita, que temo mucho en lo que va a pasar en su último manga porque todo va demasiado bien. Y a mí eso ya se me hizo sospechoso. Así es aguas cuando lean un manga de Mika Yamamori. Y otro ejemplo de Live Slide es el de nuestro querido señor Amanecer en A Piece of Your Mind. ¿O no, Dana? Eso está complicado porque spoilers, señor Amanecer, ¿verdad? Básicamente toda su vida enamorado de su vecina de la infancia, llamada Jisoo, y razones del destino se separan, ¿no? Y ella se casa con otra persona y él se queda como profesándole su amor eterno. Sin embargo, Jisoo también desaparece de su vida. El momento en el que ella como que se casa con otra persona, deja de hablarle por siempre y para siempre, y después vuelve a desaparecer de manera que no puede hablar con ella, sino que solamente puede hablar como con una especie de hojita donde está programada como la personalidad de la chica, ¿no? Y es que está muy complicado hablar de esto sin dar spoilers. Básicamente, nuestro querido señor Amanecer me parece un poco a Kosei, la verdad. Porque él también tiene que lidiar con todo este issue de la muerte de su madre, que era pianista, y pues de la pérdida de su primer amor, que también era pianista, ¿no? Pero él lo sobrelleva de tal manera que pasan como 10 años, ¿no, Alex? Como 10 años más o menos. Y es lo que dicen al inicio del drama. Ojo que les estamos contando cosas que se explican en los primeros 2 episodios, así que no se preocupen. Sí, sí. De hecho, creo que en el primero se explica la mayoría de lo que estoy diciendo. Él espera durante esos 10 años, tanto para sanar el Live Slide que le ha causado la pérdida de su madre, tanto como el que le ha causado la ausencia de Jisoo y el tener que perdonar al hombre que le arrebató a ambas, por así decirlo. Y eso me sonó como a telenovela mexicana. Pero Sí, si la formulas así sería el clásico de que un hombre, el hombre que destruyó mi vida o algo así, tendría un título de ese estilo. Sí, entonces Hawon es muy difícil y además se nota mucho en su personalidad en los primeros episodios, lo cual me gusta mucho de la actuación de Jung Hain. Yo siempre lo digo que actúa muy bien con su mirada, de que se nota claramente que está pasando por un periodo muy triste en su vida. Y luego cuando pierde a Jisoo es todavía más, más complicado. Entonces, ahí pues, no lo había pensado, pero sí, tienes razón, se parece mucho a Kosei y en ese sentido lo perdió como, primero tuvo el Live Slide parecido al de Kosei, como de perder a su mamá de manera abrupta y así, y tener que vivir con ese trauma y los recuerdos y todo. Y luego a Jisoo, pero con Jisoo sí terminó siendo una cuestión más como onda de amor inalcanzable que pues como que se construyó dadas las circunstancias, no tanto pues como por lo que él quería, sino por cómo se dieron las cosas. Y así, entonces,
Vean A Piece of Your Mind. A Piece of Your Mind también es un buen ejemplo de cómo superar un live slide. Eso es lo que más me gusta de A Piece of Your Mind. Tiene un final bonito para una situación muy triste. Entonces, Además, es como ir a terapia, pero gratis. De verdad. Como la terapia. Vayan y véanlo. recomendamos ampliamente. Y ojalá alguien saque por ahí el guión de los capítulos que jamás se salieron. Me gustaría mucho leer qué más de terapia tenían que aportarme con la historia. En fin. Nuestro siguiente ejemplo es una chica que nosotros queremos mucho en este podcast, que es la historia de Seodan y Alberto o Gu Seung-yoon de Crash Landing on You. Son la pareja secundaria de Crash Landing, que para este punto yo digo que no es spoiler porque se ve en literalmente la portada de el drama, pero bueno, es muy complicado igual el caso de Seodan, porque ella también vivía con esta onda de anhelar un amor que no era posible y nunca fue posible, y luego cuando tuvo su verdadero amor, desapareció a la vuelta de la esquina, ¿o no? Ay, es que a ella sí le hicieron la gatada. O sea, perdónenme, pero a ella sí le hicieron la gatada. Que su situación de ella es muy curiosa, primero que nada porque vio enamorada de su primer amor durante muchísimos años, al punto de que como que se obsesionó por conseguirlo, no tanto porque dijera, es que lo amo ahorita, sino como porque tengo que cumplirle el sueño a mi chiquita, casarse con su crush de la secundaria, creo, ¿no? Luego cuando por fin le dan una persona que la ama por quien es, que está dispuesto a morirse por ella y que está dispuesto a quedarse en un país súper peligrosísimo solo por ir y defenderla y todo, lo quitan. O sea, ella es como esas personas que están destinadas a vivir o que el amor de una manera muy cortita, demasiado efímera, diría yo. Eso es una injusticia. La verdad, estoy esperando una Season 2, un especial de 20 minutos o algo así, donde digan como, miren, ya lo reparamos. Sí, seguimos manifestando en este podcast que haya una segunda temporada donde me expliquen que Seodan tuvo un final feliz y que Alberto no se murió porque pues, se merecían más, especialmente Seodan. O sea, ella se la pasa sufriendo la mitad del drama. No hizo nada particularmente malo para que estuviera sufriendo la mitad del drama, pero pues no sé, fueron los escritores muy injustos con ella, dijeron ellos o la pareja principal, y dijeron, ni modo, Hyunbin y Yeji se merecen su final feliz en la vida real y en el drama, así que pues los otros, ni modo, se amuelan, les tocó la tragedia. Así que pues nada más quiero decirles que todos los tropos de Live Slide es probablemente que los ubiquen en la mayoría de los K-dramas. Todos más o menos barajean más o menos esta idea, porque como les decía, es un tropo muy recurrente, sobre todo en la ficción romántica, ¿verdad? Y pues yo diría que Seodan también es interesante cómo pasa de un Live Slide al otro, porque en primera, o sea, sí le costó mucho trabajo decir de que, bueno, ya, ok, con el otro vato pues no se armó nunca y en realidad nunca me quiso y así, pero creo que lo más duro es eso, ¿no? Cuando genuinamente conocí a otra persona que sí la amaba y que de verdad había, pues, bueno, si no hubiera sido por las circunstancias en las que estaban, hubiera habido posibilidades. Entonces, se merece su propio spin-off, Alberto también, y lo estamos esperando. Por favor, gente de Crash Landing, contrátenos para escribir la siguiente secuela. Tenemos muchas ideas de cómo salvar a Alberto. El comercial de hoy. Gracias. Y pues nada. Así es. Ya lo saben, G00 rescata finales, reescribe historias, cuentos, animes, dramas y cualquier tipo de contenido. Hacemos campañas publicitarias, comerciales, damos ideas de giras, tours, colaboraciones y más. Así es, pueden contactarnos. @GZ00pod en Instagram y Twitter. Fin del espacio publicitario, patrocinado por G00. Pues bueno, ahora sí creo que toca hablarles de otro autor que yo quiero muchísimo en este podcast, y con él vamos a hablar de Oscar Wilde. Creo que Oscar Wilde entendió muy bien el Live Slave en diferentes fases.
y casi todas en un periodo muy específico de su vida. Entonces, mientras yo leía De Profundis es, como contexto, es la obra que él escribió mientras estaba en la cárcel, en la prisión de Reading, más o menos en marzo de 1897, ¿no? Entonces, él fue a la cárcel por diversas circunstancias, entre ellas que pues era homosexual en un país en el que era la Inglaterra victoriana, eso era ilegal, lo acusaron, entonces dijeron, usted es un alterador del orden público y de las buenas costumbres y de la familia tradicional, entonces usted va a la cárcel. Así que a mi querido Oscar Wilde lo mandan a la cárcel y pues él pasa ahí bastante tiempo. Y durante su tiempo, él escribió muchas cartas, en particular dirigidas a Lord Alfred Douglas. Y Lord Alfred Douglas es, pues, básicamente quien fue su pareja antes de que ocurriera toda la tragedia y después. Entonces, el tema con él y con Lord Alfred, que en este podcast le decimos el Bossy de cariño, el tema con Bossy y él es que sí tenían una relación bastante turbia, bastante tórrida, porque pues era mucho de esconderse y de que involucraban con otras personas al mismo tiempo de que estaban juntos y luego se celaban y eran bien tóxicos y se amenazaban y luego el Bossy le pedía chantajes y Bossy nada más lo quería porque era el escritor y no tanto por él. Entonces muchas cosas pasaron en ese tiempo. Muy de telenovela, la verdad, si me permiten decirlo. Pero pues tenemos testimonio de todo eso gracias a que las cartas que escribió Wilde en ese entonces se publicaron 5 años después de que Wilde fallece en París. De Profundis, creo que podrán intuir que es una obra muy, muy triste. Es básicamente todas sus reflexiones que está teniendo él cuando está en prisión, lo cual pues es un periodo difícil en su vida. Y esto fue algo que a mí me pesó mucho. Cada vez que leo De Profundis es muy difícil para mí iniciarlo y terminarlo de un tirón. Siempre tengo que ponerme como pausas. Pero lo que me interesó mucho es que después o sea, hay muchas cartas que están dirigidas como a Bossy en sí, ¿no? Y le dice como de que es que tú me trataste y me hiciste así como papelito roto y me trajiste como que tú quisiste y, o sea, el clásico... Pues clásicas cartas de despecho, muy Live Slide, obviamente. Pero más allá de eso, De Profundis es una obra en la que él no solo hace como estas cartas, sino que tiene muchos ensayos, ¿no? Porque pues Wilde era muy reflexivo, escribía muchos ensayos, y en particularmente en lo que él se especializó en Oxford es en estudiar como la estética y el arte. Así que pues, él siempre estaba buscando como cuál era la razón de la estética, cuáles eran los valores estéticos del nuevo tiempo y qué es lo que había que perseguir y todo eso. Y cuando estaba en la prisión llegó a la conclusión de que la única cosa que estaba persiguiendo el arte era hacer una ventana para dejar escapar el dolor de la vida. Y literal nos deja cosas como citas súper intensas en las que leyó la Divina Comedia, y lo que más se le clavó de la Divina Comedia era que los que están sumidos en la dulzura de la melancolía tenían como que un lugar específico en el infierno. O luego leía como de que Agathe y citaba una frase en la que dice: quien nunca comió su pan en dolor, ni se pasó llorando y esperando la tardía mañana, las horas de la noche, ese os desconoce potencias celestes, ¿no? Entonces, Wilde estaba en su periodo de bajona, domingo de bajona, depresión máxima, pero no sé, siento que igual es muy interesante porque él propio reconocía que todo ese dolor era como un opuesto a todo lo que él había creído en su vida. O sea, Wilde era un epicúreo, entonces él creía realmente la razón para vivir era como disfrutar de absolutamente todos los placeres que hubiera en la vida en cualquier forma que existiera, ¿no? Entonces, para alguien que vivió de esa forma antes de la prisión y que ya en la prisión, cuando se ve como privado de su libertad en un periodo pues de live slide, de tristeza y de todo esto, se da cuenta que parte de su arte no solamente está inspirado en todas estas
faenas y en la fiesta y en la música y en la diversión y en todo lo que es como alegría, en lo que se podría considerar alegría, sino que él de hecho escribía también mucho de cuando se sentía mal, ¿no? Cuando estaba en un periodo de tristeza profunda. Y eso nunca lo entendió hasta que Bossy no lo dejaba escribir, ¿no? O sea, decía, es que Bossy, no puedo seguir contigo porque literalmente no me dejas un solo minuto para mí, no me dejas un solo minuto para pensar. Y ahí es cuando dice una cita que me gustaría destacar, que es que él cree que el amor, sea cual fuere su calidad, es la única explicación posible para la inmensa cantidad de dolor que hay en el mundo. Y él decía que no existía otra explicación de que existiera dolor, si no es que era como que una consecuencia lógica de que existía amor. Entonces, se me hace muy curioso. Creo que llegó literalmente a la misma conclusión que Chrysler, que no podemos tener un Liebes Freud, tenemos primero un Liebes Leid, y son como dos potencias que van juntas una de la otra y que a lo mejor a veces van en un ciclo, van danzando juntas, y a veces estás en Liebeslied, a veces estás en Liebesfreud. Y lo que me gustaría llegar con todo este análisis de Profundis es que incluso el propio Wilde eh, escribió estas cosas tan sentidas, posteriormente las reafirmó y se las siguió tomando en serio, considerando que él decía, pues sí, o sea, todo este dolor y todas estas cuestiones que ya viví fueron un periodo muy difícil de mi vida, pero al final me hicieron como que llegar a algo, ¿no? Llegar a ciertas reflexiones que antes nunca hubiera tenido, llegar a aprender una cosa diferente y no podría tener como después felicidad, sino primero tuve como este Liebeslied. Pues ya, así que esa sería como creo que una buena conclusión también para todo este tema, de que para quienes creen que están como estancados en un Liebeslied, recuerden que es un ciclo, así que después viene Liebesfreud. Y así, como ven al Wild, muy sentido. Muy intenso como siempre. Wild no hablaba en otro lenguaje que no fuera el de la intensidad máxima y el de la muerte. Es lo más que puedo decir de él. También no esperaba menos esto sad boy por excelencia. Probablemente la segunda temporada de G00 le tocará su propio especial de sad boy, ¿verdad? Y bueno, hoy se acapara el micrófono, ¿verdad? Entonces, hay un K-drama que ha sido muy popular este año y pues nos recuerda mucho a Liv Slade. Entonces, cuéntame, Fer. LOL. No sé cómo voy a hablar de este K-drama sin spoilerles nada. Aprecien el esfuerzo que estoy haciendo. Puedes decir spoiler si quieres y pues nada más dices como de que advertencia Es que de no sé, spoiler. si digo spoilers voy a empezar a gritar y no quiero eso. Mira, creo que es válido hacer ambas. Entonces, como quieras. LOL. Bueno, básicamente estamos hablando del drama de 25-21, 25-21, en el que está ambientado en los años 90, a finales de los 90, principios de los 2000, y es sobre una esgrimista y sobre un chaebol, un joven rico que perdió toda su riqueza por la crisis económica que sufrió Corea en ese entonces. Y básicamente el drama es sobre su relación y sobre cómo van creciendo juntos y sobre cómo van buscando sus metas, ¿no? Y es demasiado, demasiado Liv Slade, no puede ser. No puede ser. Es que, ¿cómo les explico? Todo es muy real. Es demasiado real, es tan real que duele. Y como les decía, es por varios años. Entonces vemos cómo se desarrolla esta relación durante como unos 5 años más o menos, cómo van cambiando, cómo van desarrollando sentimientos el uno por el otro, cómo estos sentimientos van cambiando, cómo a veces el amor no es suficiente y y duele mucho y como todos somos víctimas de los tiempos y a veces eso como que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sí, puedes tener tu mal de amores y todo, y de culparte a ti mismo, ¿no? Pero pues tú también eres producto del tiempo, eres producto de tu ambiente y a veces es necesario no cargar con toda esta culpa tú solo y culparte a ti mismo nada más. Listo. Vayan a verlo, por favor. Vayan a verlo y después platicamos.
Wow, excelente resumen. Me parece muy Thanks, sutil. I tried my best. Me agrada, me agrada. Me gusta mucho que dices esto de que Live Slate también tiene mucho que ver con el producto de los tiempos y de las circunstancias en general. Creo que en muchos de los ejemplos que comentamos aplica. Aplicó para Wild, evidentemente, el tiempo, el espacio, todo era muy, muy específico de su momento. El de 25-21, claro que sí. Y hay otro igual que es así como de un K-drama histórico, que igual en este podcast nos gusta mucho, que es Goblin. Y pues ahora sí que un poquito de alerta spoiler, porque no vamos a hablar tanto de la premisa general, sino más de detalles específicos. Pero, o sea, regresando con uno de los tropos favoritos de los escritores de K-dramas, que es vamos a salar la relación de la pareja secundaria tanto como queramos. Pues tenemos en Goblin, a Sony y a la Parca. Entonces, ellos viven un live sleep, pero bueno, de generaciones. O sea, no solo les aplicaron la de el drama de el emperador y así, y el drama político de la era del Goryeo y todo el rollo. No, 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 o sea, en su siguiente vida seguían viviendo con drama y es por eso que la Parca y Sony se merecían un final feliz en Touch Your Heart, porque les aplicaron muchos tipos de live sleep en Goblin y pues qué fuerte, qué fuertísimo. Que honestamente no sé cuál fue el peor. Ni siquiera sé si como su parte del pasado fue la más densa o la del futuro en la que se reencuentran. No sé ustedes qué opinan. ¿Creen que tal vez la del futuro, ¿no? Porque ellos no sabían por qué tenían como esa relación salada desde el inicio, pero estaba salada? Quizás. I mean, es un claro ejemplo de cómo las palabras, ¿verdad? Se convierten en bultos, se convierten en plomo y te puede alcanzar 900 años después. Además, la Parca también aplicó la Shishu en un momento. Solo digo. De que eso de que te voy a borrar todos los recuerdos felices. Para que no todos los recuerdos, te voy a borrar todos tus recuerdos conmigo y solamente te voy a dejar los recuerdos felices de este momento. O sea, ¿qué me estás tratando Se de pasó. Se pasó? Sí, no, está cañón. Pero hablando de gente que tiene muchas cuestiones con recordar cosas y primeros encuentros y así, tenemos como el último ejemplo que les traemos hoy de Live Sleep, que es el del manga de Nana. Es bien sabido por la comunidad que Nana es un drama anime con el que hay que tener precaución. En primera, porque no está finalizado. Y en segunda, porque si dices, ok, me vale, lo voy a ver igual, estás cometiendo una gran decisión, diría yo. O sea, es una de las mejores mangas que yo he leído, pero pues les advierto que hay Live Sleep para echar al aire, ¿no? Entonces, mi Live Sleep favorito en Nana es el de la relación entre las dos protagonistas, porque nuestras protagonistas, Nana y Nana 2 o Nana y Nana Hachi, nos habla de una relación en la que les pasó literal el te quería, pero nunca te lo pude expresar de la manera en la que te lo tenía que expresar, y para cuando quería decírtelo, ya desapareciste, ¿no? O sea, ya no estamos juntas. Entonces, toda la historia es muy melancólica. Esto ni siquiera es un spoiler de la historia, porque les digo, no hay un final realmente. Entonces, no te puedo decir que te estoy spoileando el final de Nana, pero sí te puedo decir que es el tono general de este manga, ¿no? El manga siempre está recurriendo a escenas en las que las protagonistas te hablan en pasado y tú no entiendes por qué te están hablando en pasado, ¿no? Porque es como todo es muy joven, todo es muy nuevo, de que ellas dos chicas en la juventud, en los años 2000, iniciando como su vida juntas en Tokio, y todo va muy bien hasta que empiezas a leer la narración de que todo está escrito así como de que yo no creía en el destino, pero yo creo que el día que nos conocimos en ese tren, Ana, ese día era parte de mi destino. Entonces, es un live sleep muy intenso. Nada más les digo que hay mucho punk, eh, mucho, mucho fashion, mucho rock, mucha gente triste y mucha gente con
relaciones muy tóxicas, pero diría que la relación de las nanas es la más bonita, a pesar de que termina en un live-lead muy denso. Así que pues les recomiendo Nana. Y ya les recomendamos en general todas las obras de las que hablamos hoy. No sé, no sé si sean el tipo de personas que podescuchas que les espantan cuando hay temas tristes de por medio. Yo diría que no. Yo diría que si son parte de la comunidad que ve dramas, ya estarían bastante curados de espanto, ¿o no? Sí, en general creo que si consumes contenido asiático, llámese japonés, chino, coreano, tailandés, X, está en Asia, ok, no puedes estar viéndole a los finales tristes, a los finales abiertos, a los hiatus, como que ya deberías de estar como acostumbrado a eso. Si solo has visto películas de Hollywood, entonces sí te vas a espantar y vas a llorar en tu cama como 3 días y no vas a querer volver a ver ningún otro contenido. Sí, cierto. But that's the fun of it. Esa es la diversión. De ahora sí que diría Thanos, hay que tener un balance, perfectamente balanceado, como tiene que ser. Por un lado, nuestras películas de princesas de Barbie, y por el otro lado, nuestros K-dramas súper densos. Entonces, perfectamente equilibrado. Es que G00 sabe que hay mucha audiencia, entonces tenemos nuestro episodio de My Sin Vacaciones en Jamaica, el de Barbie, tenemos varios de Idols, pero si no te gusta, puede ser, profe. Pero bueno, si no te gustan esos, pues Si no te gustan, pues también tenemos a la Taylor, tenemos arte, tenemos a Van Gogh, tenemos también música clásica con el señor Chopin, claro que sí. literatura, claro, historia, historia, astronomía, hay de todo, musicales. predicciones también del futuro. Aguas ahí. Entonces, pues sí, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Y pues nada, ese sería nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que les haya parecido interesante nuestra teoría del concepto del Live Lead. Cuéntenos si les agrada la idea, si creen que el Love Sorrow it's a thing, si lo han experimentado, cuáles son sus medios artísticos, pueden ser incluso pinturas, arte, danza, lo que ustedes quieran, incluso K-pop. El K-pop ya ni siquiera entramos en el tema, pero tienen unos temas, o sea, tienen unas rolas también bien intensas, bien dolidas, así que igual luego podríamos analizar esos si les interesó el tema de hoy. Así que si les gustó, vayan a contarnos en nuestras redes sociales. Más Eso. info. También vayan a escuchar nuestro episodio de Eric Nam. Ahí hablamos mucho de rolas tristes. Y el de Chopin también. Chopin también entendía mucho de Live Lead. Y nos pueden contar su experiencia y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales que son @gz00pod en Instagram, Twitter y TikTok. También nos pueden escuchar en YouTube como gz-00 así solito. Y también estamos en Google Podcast como gz-00 énfasis en el guión. Allí nos pueden dar sus likes, sus dislikes, dejarnos sus comentarios y hacer todas las cositas que se hacen en el internet. Nosotras somos y fuimos G00 y nos escuchamos para la próxima. Bye. Bye. Bye.